Dios te bendiga en esta hermosa noche. Saludos a todos los que se vayan a conectar ahora o más luego. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí trayéndote algo bien importante que tú debes saber. Porque a lo mejor lo lees o lo has leído y no lo entiendes. El Señor hoy ha puesto en mi corazón que les diga a ustedes qué significa la blasfema del Espíritu Santo. Conéctate, compártelo y recibe la bendición. Amén. Vamos a estar al final orando por los enfermos, orando por los que están pasando algún momento difícil y orando por la iglesia y por todos los que ahí abran los oídos y los ojos de su corazón. Número 1, el Espíritu Santo, la Biblia dice que es la tercera persona de Jesús. La Biblia dice que es el consolador. La Biblia dice que Jesús, cuando iba a morir, le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya y que les deje el consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Dios dejó su Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que tenía Jesús. Es Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, en un momento dado, y quiero decirle a todos los que estén estudiando la palabra y hayan sentido ese apego de parte del Señor a buscar de Él en este tiempo, o estén ya en el camino o se estén acercando, es bien necesario que usted no lea solamente un versículo. Es necesario que usted vaya atrás y luego del versículo para que usted entienda, alabado sea el Cordero, qué es lo que usted está leyendo. Y cuando usted no entienda algo de la palabra de Dios, usted póngalo en oración. Porque el único que le puede dar la revelación es el Consolador, el Espíritu Santo, quien Jesús nos dejó para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. La palabra dice que en un momento dado Jesús estaba echando fuera un demonio sordo y mudo. Escuche bien cómo todo empieza. El demonio sordo y mudo, lo cual para hoy a la ciencia es una deficiencia de una persona, es algo normal, se atiende, se le ponen unas cosas a los sordos en los oídos, han usado la ciencia para que puedan oír, etcétera. Gloria a Dios por todo. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos dice la verdad de todas las cosas. Era un espíritu mudo y sordo que había en este hombre. La Biblia dice que cuando este espíritu vio a Jesús, comenzó a manifestarse. Gloria del Señor. Comenzó a manifestarse en esa persona. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Ahora bien, cuando Jesús vio esta manifestación, le ordenó a este espíritu, que los discípulos, dicho sea de paso, no pudieron echar fuera. Lo cual él dijo: este género no sale si no es con oración y ayuno. Acuérdense, no todos los espíritus, no todas las legiones, los principados y las potestades se van a ir con un vete en el nombre de Jesús. Hay algunos que sí, por tu fe, pero hay otros que van a hacer resistencia. Lo tenemos en el antiguo pacto. Daniel capítulo 12, cuando oraba, dice la Biblia, que se le interpuso al ángel Gabriel un principado 21 días para que Daniel no recibiera la respuesta del cielo. Y Daniel comía legumbres, no estaba comiendo la comida del rey, que todos sabemos que legumbres son vegetales. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, vemos que Jesús reprende el demonio. Escuche bien. Alrededor de Jesús está la gente que ha creído en él, que le ha seguido, unos por los panes y los peces. Estaban los fariseos, como al día de hoy hay fariseos, hay religiosos, hay de todo, porque Jesús los dijo. Si yo, es más, voy a entrar en eso más adelante. Pues había una gran multitud. Entonces, los que procuraban ver la falta de Jesús, los religiosos, que siempre andan buscando y cachando de aquí para allá, porque ellos son los santos y ellos son los dueños del cielo, bajan y suben y bueno, ya ustedes saben. Le dicen al Señor, o comentan, perdón, mejor dicho, entre ellos: este echa a los demonios fuera por Belcebú, el príncipe de los demonios.
Jesús entiende y sabe lo que ellos tienen en el corazón, porque Jesús conoce todo lo que hay en los corazones de los hombres. Entonces Él le dice que todo pecado que cometan los hombres contra Dios, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Número 1, vamos a profundizar. La gente dice todo el tiempo, no blasfeme contra el Espíritu Santo, y la mayoría de los predicadores sin profundidad espiritual lo dicen porque alguien dijo algo y se molestaron y usan la palabra en contra de esa persona o de esas personas para que Dios tumbe cabezas y pues el nene lindo, el predicador, el más elocuente, el más grande, coja el auge como el profeta. Eso está totalmente mal. Aquí no hay grandes, aquí no hay medianos, aquí lo que hay, ¿tú sabes lo que hay? Personas pequeñas. Aquí lo que vemos somos gusanos de Jacob, porteros que abrimos la puerta y el pastor entra por las ovejas. Ese pastor se llama Jesús. El ungido de Jehová se llama Jesús. Entonces, la profundidad número 1 era que no creían en él. Por eso estaban hablando, cavilando. Tenían eso en el corazón. Estaban enojados porque ese era el heredero. Por eso él tiró las parábolas y le dijo, el padre de familia dejó su hijo y pues dijo, a lo mejor respeten a mi hijo porque había mandado muchos siervos y a todos ellos los habían matado. Pero ellos dijeron, alabado sea el Cordero, ay, viene el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. Para que ustedes vean cómo estaba el corazón del hombre. La Biblia especifica que Dios viene a buscar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, al no recibir a Jesús, no aceptaban esas liberaciones, esas poderosas obras que solamente las hace el Espíritu Santo a través del don que le dio Dios al hombre. En este caso, Jesús oraba en el monte. Casi no comía, todo el tiempo era ayuno y oración, orando y velando. Él dijo que él no tenía dónde reposar su cabeza. ¿Vio? Entonces, estas grandes milagros, señales y prodigios se hacían porque Dios tenía su mano a través de Jesús. Y la Biblia dice que nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él en cierto punto. Ahora bien, quiero explicarle algo más profundo para que usted no deje una cosa y otra. Judas echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Y estaba con los 12, con los 60, con los 70, estaba con Jesús, caminó con él, lo conoció, Jesús lo llamó, lo escogió y era el secretario, el que cargaba la alforja, el que cargaba el ocio filacio, lo que se conoce como la canasta de las ofrendas. Entonces Judas tenía sus dones, pero tenía un problema. Yo estaba hablando con el Señor y el Señor me dejó entender que las palabras que él hablaba en sus parábolas cuando estaba con los discípulos eran para sus discípulos primeramente. ¿Por qué? Porque Judas robaba, Pedro era volado, los otros eran incrédulos, Tomás era un manifestante de la incredulidad. Sin embargo, él los escogió porque creyeron un poquito en él. Por eso él dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, diré ese monte, quítate y échate al mar. O sea, para ir a Dios no tienes que tener una super fe, simplemente tienes que creer un poco. Cree un poco. Entonces, Judas tenía esos dones, pero ¿qué pasó? Su caminar lo descualificó. ¿Por qué? Porque estaba practicando el pecado. Las sanas palabras, la sana doctrina, la sana enseñanza te dice que el que practica el pecado morirá por su pecado. Eso es lo que dice la Biblia. No tiene que ver nada con tu apariencia. Jesús dijo que no necesitaba que le dijeran quiénes eran los hombres porque él veía el corazón. Como lo dijo en la antigüedad, cuando le dijo al profeta, gloria al Señor, cuando fueron a escoger
a David, a Samuel, que Samuel fue rápido a coger el hombre grande, guapo, elegante, y él le dijo, tú lo ves alto, lindo y bello, pero yo le veo el corazón y lo desecho. Porque Dios no mira como miran los hombres, Dios mira el corazón. Entonces, volviendo al tema, al no aceptar a Jesús, adjudicaban eso por desecharlo, por no recibirlo, a que era una obra de Beelzebú, al quien en aquel entonces llamaban el príncipe de los demonios, o sea, a Satanás mismo, el Señor lo reprenda. Por eso Jesús le dijo que todo pecado que se cometa para contra Dios, contra el Hijo, será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora bien, yo he caminado todas las bases en este evangelio por más de 15 años. Todas las bases. Cuando hablo de bases no estoy hablando de posiciones. Estoy hablando de diversas pruebas. Todavía me falta porque en este camino uno sigue aprendiendo, gloria al Señor. Pero llegando a estas profundidades, como también dice la Biblia, que conozcamos lo alto, lo ancho y lo profundo de Dios para llegar a esa estatura del varón perfecto, una estatura espiritual la que muy pocos reciben. ¿Por qué? Porque no buscan intimidad con el Espíritu, no ayunan, no oran, no claman. Aquí cuando se siente uno apagado, frío, uno tiene que clamar para que Dios lo caliente, para que Dios lo meta en ayuno, para que Dios lo meta en oración, para que Dios lo dirija. Hoy mismo tuve una experiencia donde una persona que no estuvo de acuerdo con un post que yo puse, en una de los comentarios que me dijo que yo me iba a perder con mi iglesia porque yo estaba blasfemando al Espíritu Santo como yo estaba predicando. O sea, yo no puedo blasfemar, que significa burlar o acondicionarle, adjudicarle. O sea, decir que una obra de Dios que sana, que liberta, que es buena, que ayuda a un ser humano o al prójimo, le pertenece al diablo. Eso es una blasfema o blasfemia. Hay muchos hombres hoy en día que se han dañado, que se han contaminado. Ellos no quieren que se hable con nombre y apellido. La Biblia dice que Pablo reprendió a Pedro en Antioquía. Pablo habló de Timoteo. Pablo habló de mucha gente. Unos lo dejaron, otros no. Cuando usted busca los tesalonicenses, cuando usted busca los viajes de Pablo, cuando habla los que los ayudaron, los colaboradores, cuando hasta del mismo Pedro después habla bien de los discípulos. Y cuando toca el tema que está en Corintios, dice que Pedro era de condenar porque estaba siendo un hipócrita. Hoy en día, muchos y la mayoría de los predicadores, y lo digo como está escrito y como el Espíritu Santo mismo me dice, se han contaminado y están actuando hipócritamente. Muchos se juntan en grupos y para atraer almas, pero entonces cuando usted ve sus profiles, todo es: deja tu ofrenda por PayPal, envía tu ofrenda Western Union, Walmart to Walmart. Ya no confiamos en Jehová. La Biblia dice: Jehová proveerá. Ellos han sacado muchas cosas a conveniencia y usan la palabra para tirarle a otro, como quien dice: no hables de mí porque yo estoy lleno del Espíritu Santo y no vas a estar hablando de mí sino de él, y te vas a morir y te vas a perder en el infierno. ¿Qué clase de amor, qué clase de transformación puede tener una persona cuando tiene una mala intención para en contra de otra persona porque no está de acuerdo con lo que esa persona dice? La Biblia dice que si alguien nos hace mal, perdonemos, y que si le hacemos mal a alguien, le pidamos perdón. Pero fíjense, yo he pasado por esto porque yo fui fariseo y yo usaba las mismas herramientas y artimañas de muchas personas. Hoy en día muchos también están diciendo: no es tiempo de tirarse, es tiempo de las armas. Eso no es así. Es tiempo de pelear por las armas, pero hay que hablar lo que el Espíritu Santo nos da. Si somos guiados, si somos llenos del Espíritu Santo, hay que hablar lo que el Espíritu Santo quiere que se hable. Porque hay multitudes que están escuchando a muchos predicadores, viendo lo que ellos están haciendo. Muchas personas van de aquí a allá, de iglesia en iglesia, y están cobrando tras bastidores al pastor 5,000
otros 1,000, 2,000 carros, están cobrando hoteles, están haciendo muchas cosas que usted y yo no lo sabemos. Y llega el ungido supuestamente de Jehová y hace 20 cosas, y en el don Dios permite, ¿verdad?, que mucha gente reciba, como pasó con Judas. Mucha gente recibía sanidad, milagros, pero al final, ¿para dónde fue Judas cuando traicionó a Jesús? Entonces, lo que Dios le dice a estos predicadores es que tienen que soltar la mercadería que tienen. Mercadería en los templos, mercadería, todo es PayPal, todo es Cash App, manda tu ofrenda por aquí, manda tu ofrenda por allá. Nunca vimos a los discípulos pidiendo ofrenda. Nunca vimos a los discípulos haciendo cultos pro templo, vendiendo bacalao, empanadillas, arroz con gandules, soda, ni con chavos del welfare. Tú sabes, la iglesia esta rara, de donde yo salí, donde Dios me sacó, tiene todas estas costumbres erróneas. Y Dios se lo dice a todo el que quiera escuchar, al que quiera escuchar y al que no, deseche. No se deje intimidar. Usted vaya a Jesús, Dios no te va a matar. Ahora, la verdad es que si tú te enojas con alguien y dices, esa obra de sanidad, de liberación que está haciendo ese ministro, eso es del diablo. Ahí blasfemaste contra el Espíritu Santo. Ahí hay un problema. ¿Ves? Porque estamos adjudicándole una buena obra al maligno. Satanás viene a matar, robar y a destruir. Él no puede hacer nada bueno. Él se le entregaron los tronos, los principados, los reinos. Por un momento, ¿sabe para qué? Para que se cumpla la profecía bíblica que lleva al desenlace de este mundo que no se ha querido volver a Dios, que vive en pecado, que ama el pecado, que ama la muerte, que ama la fornicación, el adulterio, la lascivia, el odio, la mentira. Y no todo el mundo, porque hay personas que no han aceptado a Cristo todavía, no conocen este camino, pero su comportamiento es totalmente diferente a los de otros que están practicando las obras malignas de las tinieblas. Entonces, la blasfemia al Espíritu Santo es una burla, es adjudicarle una obra buena que es de Dios, que es del Espíritu Santo, a Satanás. Satanás viene en contra de todo lo bueno. La Biblia dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol se conoce por su fruto. La Biblia dice muchas cosas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que tú midas serás medido. También más adelante dice, el hombre de Dios juzga todas las cosas y él no puede ser juzgado por nadie. Hay personas que han crecido en la iglesia del Antiguo Testamento para atrás. No tocan mucho del Nuevo porque no lo entienden. Entonces lo que tocan son cositas superficiales, algunos versos bíblicos. Por eso empecé diciéndole que el problema profundo por el cual llamaron la obra del Espíritu Santo, se la adjudicaron a Belcebú, que es el diablo, el Señor lo reprenda, era porque no aceptaron a Cristo. Hasta el sol de hoy su pueblo no lo acepta. Incluso hay un movimiento por ahí de judíos y de gente que son de otras partes, que ni son judíos en realidad, y ahora pues entienden que son completamente judíos, que es la Torá, que aquello, que lo otro, pero no aceptan a Cristo como el único y exclusivo Salvador personal. No aceptan a Cristo como Dios. Cristo le dijo a Felipe, Felipe le dijo, Maestro, muéstranos el camino al Padre. Y él le dijo, Felipe, he estado contigo todo este tiempo y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, el camino al Padre es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos que entender, si en algún momento pasamos por esto, no te dejes intimidar. Si tú estás completamente en paz y sabes quién obra en ti, y sabes, porque acuérdate que la obra del Espíritu Santo tampoco va a decir que tú vas para el cielo. Tú puedes hacer un milagro tremendo, con estirar una pierna, orar por alguien y le salga una muela de plata, de oro, un paralítico se levante de la cama, un sordo vea, un sordo escuche,
un ciego vea, un mudo hable. O sea, son milagros poderosos. Agarrar 5 panes y 2 peces, levantarlos para arriba, gloria a Dios, gracias Señor, y que te sobre y le des comida a mucha gente. O sea, esos milagros no van a decir que tú vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Jesús, dice la Biblia, que en su naturaleza humana clamaba a Dios con lágrimas porque Él era el único que lo podía salvar. O sea, Él entendía que en su estado natural de hombre, Él podía perder su salvación. Pero era Dios hecho carne. Lo que pasa es que hay una relación entre la carne y el espíritu, que es lo que Dios ha querido que nosotros tengamos. Una relación entre nuestra carne, que es el templo del Espíritu Santo, que las obras que dice Gálatas capítulo 5 mueran y que los dones, los frutos, perdón, del Espíritu Santo vivan. ¿Cuáles son estos frutos? Paz, gozo, mansedumbre, bondad, benignidad, templanza, amor. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ve? Más el fruto, más la obra de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, sectarismo. Y los que practiquen tales cosas, como ya os he dicho antes, no heredarán el reino de Dios. Esa es la sana doctrina. Ahora bien, la Biblia dice que si alguien viene a quitarte la fe, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que lo que está buscando de parte de Dios lo va a recibir. Porque Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, primero y último. Dios es Dios desde la eternidad, punto. Es por encima de todo. Él creó todos los tronos, los reinos, los potestades, todo lo que está en la tierra, visible e invisible, lo creó el Señor. Incluso, ¿qué dice Jesús? Yo estaba con el Padre desde la eternidad, porque yo soy el Verbo. Juan capítulo 1, ¿qué dice? Que en el principio Él era el Verbo y el Verbo era Dios. ¿Qué es un verbo? La palabra. Ahora mismo usted puede verme, pero usted está escuchando lo que sale de mis labios. A lo mejor si usted me tapa la cara, usted escucha mi voz, va a saber que yo soy el que está hablando. Igual el Maestro, cuando Dios el Padre abría su boca y decía que nazcan las plantas, esa palabra que salía, ese era Jesús con el Padre. ¿Ve? Y el Espíritu, los tres caminaban juntos. Por eso es que Él oró y dijo, Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Debemos ser uno. Como les dije, tuve una experiencia donde nunca nadie molesto me había dicho algo así. Te vas a perder con tu iglesia porque con lo que tú predicas estás blasfemando al Espíritu Santo. Pueden entrar a mis posts. Está por ahí porque compartí un concierto de jóvenes y la persona pues es del velo, es religiosa, no tiene amor, tiene un corazón duro, es una persona bien severa. Y le voy a decir algo, a veces la dureza del corazón es buena porque nos priva de cometer pecado. O sea, cuando tú te pones, que todo está lindo, que chulería, cuando vienes a ver, uno cae en la carne. Y la carne, dice Pablo, que hay que sujetarla, hay que esclavizarla para que ella no haga lo que ella quiere. Y vuelvo y digo, yo he pasado por todo esto, por eso es que yo estoy hablando lo que el Señor me dice que hable, no porque lo estudio para ganar alguna posición, no, porque yo voy a morir como cualquier persona en algún momento y tengo que ir a dar cuentas a Dios o delante del trono del Señor, porque dice la Biblia que los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Amén. Y cuando termino de escribirle a esta persona lo que le acabo de decir, inclusive, miren esto, yo soy un hombre de conexión y no es un hombre de conexión de internet. Yo estoy conectado con Dios porque desde que yo nací de nuevo, yo entiendo que la relación con Dios, por ejemplo, es como una planta. Si tú no le echas agua, la cuidas del sol, la pones de vez en cuando a que coja al sol, la sacas, se va a morir. Pues así es la conexión con Dios. Si tú dejas de orar, si tú dejas de leer la palabra, si tú dejas de pedirle a Dios que te meta en sus ayunos, si tú dejas a Dios, ¿verdad? Si tú dejas de decirle, Dios, guíame, ayúdame, aunque lo que venga sea difícil, si tú dejas de constantemente practicar lo que al principio empezaste con Él, ¿qué va a pasar? Te vas a enfriar, te vas a empezar a morir. Entonces,
otra cosa que le quería decir que Dios me la trajo a colación. El Espíritu Santo, por ejemplo, lo podemos comparar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sobre todo al Espíritu Santo, como un coach de un juego de pelota. Por encima del coach está el dueño y abajo del dueño está el encargado y el coach está abajo dirigiendo al equipo. ¿Quién es el dueño? El Padre. ¿Quién es el que está en medio? Dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús, el Hijo, el que resucitó entre los muertos. Abajo ese coach es el Espíritu Santo. Y los que están jugando es la iglesia. ¿Ves? Y los que están alrededor de la iglesia es la nube de testigos. El equipo contrario a la iglesia es el maligno. Entonces, nosotros tenemos que estar unidos. Los talentos y los dones tienen que estar unidos. Y todo vino porque yo compartí a unos jóvenes que estaban demostrando los talentos que Jesús le había dado. Alex Zurdo, Funky y Redimido. Tres personas que no se meten con nadie, hablan de Jesús y dan lo que recibieron de parte de Dios y llevan alrededor de 20 años en esto, ministrándole a los jóvenes. Entonces, la persona que me escribe, mire esto. Yo estoy hablando con Dios en mi cuarto de unas cosas que no tienen que ver con eso. Ahora mismo, nosotros estamos pasando una prueba bien tremenda. La nena la operaron de unas bacterias, le sacaron una carne de la piel. Ella ha pasado la 1001. Y yo digo entre mí, yo lo anuncio en la iglesia. Esta persona ve los cultos, escucha lo que yo digo. No pudo preguntarme cómo está mi familia, pero sí pudo mostrar su indignación o su oposición a algo que Dios está permitiendo para hacerle bien a las vidas. La religiosidad de muchos está en la cabeza y nadie quiere hablar de esto. Pero Dios me ha escogido a mí. Miren, muchos hablan que tienen a Dios, pero no caminan como los hombres de Dios. Los profetas hablaron y ¿cuál fueron sus destinos? Uno, Jeremías cayó en la cisterna. El otro lo picaron por la mitad. A Isaías, ¿ves? A Daniel, al foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, al horno de fuego. José en Egipto, tirado en la cárcel. Jesús cuando vino, crucificado. Los apóstoles, a Pedro lo crucificaron a Jebé. Al otro lo mataron a espada. Entonces, hoy, la iglesia de hoy tiene que estar en un hotel 5 estrellas. La iglesia de hoy tiene que estar con el banco virado. La iglesia de hoy tiene que andar en limosina. Tiene que tener 70 guardaespaldas. Entonces, la iglesia que vemos está dormida. Y la iglesia verdadera, bien poca. Entonces, yo estoy hablando unas cosas con Dios y esta persona, que creo que sabe de la situación, en vez de preguntarme por mi familia, muestra su oposición por su grado de religiosidad y su credo. Cuando pasa todo el revolú, que él escribe lo que escribe, yo escribo lo último, porque él se molesta cuando yo le dije, ¿cómo tú vas a llevar gente a una iglesia que se pongan un velo? Ahí tocó la fibra. Entonces, quieren guardarse como la iglesia de Pablo. Yo no soy de Pablo, yo soy de Jesús. Yo no soy de Moisés, yo no soy de Pedro, yo soy de Jesús. Claro está que los demás fueron hombres de Dios, pero hay que entender lo que ellos dijeron en los momentos y para quienes lo dijeron. No todo lo que dice ahí me compete a mí, porque yo no soy Israel de aquel tiempo que tiene que seguir la ley. Como dice en un momento, estas palabras de la ley atalas a tu cuello. No, yo no puedo atar esas palabras de la ley porque yo vivo por el evangelio. Entonces todo el que recibe a Jesús tiene que vivir por el evangelio y entender lo que lee, como Dios a través de Felipe le dijo al eunuco cuando termino de escribir, para que usted vea lo que es el Espíritu Santo. Yo recibí eso, tú te vas a perder. Y yo, wow. Ya yo sentía, porque desde que empezamos a hablar, el Espíritu Santo, dice la Biblia, la unción de Dios revela todas las cosas y no tiene necesidad que nadie le enseñe. Yo estaba recibiendo quién era o qué era quien me estaba hablando. Cuando yo terminé, el Espíritu Santo me dijo, yo no hablé esas palabras. Yo no las hablé, las habló su corazón. Él estaba usando un verso bíblico para usarlo en mi contra como una saeta.
Y la Biblia establece, y me decía el Señor más, me decía, ningún alma forjada contra ti prosperará. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás y serán como nada. Y quiero decirles algo a los que dicen de contienda. Lean el libro de Judas capítulo 1. Dice, contender ardientemente por la fe. Si algo me está quitando la fe, por ejemplo, yo comparto lo que yo he creído por más de 15 años. Si alguien está opuesto a eso, pues me va a querer quitar la fe. Yo no me puedo quedar callado porque el que calla otorga. Hay momentos donde, claro está, Dios te dice, cállate, yo voy a pelear por ti. Pero cuando Él permite estas marejadas, como lo hizo con Jesús, Jesús no se quedó callado. Él le habló a los fariseos. Él le habló a los escribas. Y le dijo, ustedes sepulcros blanqueados, balsa de víbora, ¿cómo escaparán de la ira de Dios? Lindos por fuera y podridos por dentro. Entonces, muchos hablan del mundo. Y otro término, versículo que no entienden. La Biblia no dice no imitéis al mundo. Dice no améis al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo es en base al amor. Primera de Corintios capítulo 13. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, ¿verdad? Las profecías pasarán, la ciencia pasará, pero el amor no pasará. Ese amor fue el que llevó a la cruz a Jesús por la humanidad, por nosotros, para morir por nosotros, pero nos dejó al Consolador, a quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y esa es la blasfema al Espíritu Santo, acondicionarle algo que es de Dios, una obra de sanidad, de salud, de liberación, que le pertenece a Dios, decir que eso es del diablo. Vamos a agarrar el texto completo, no lo saquemos de contexto porque estoy enojado, porque me han dicho que yo estoy pidiendo por Cash App y PayPal y tengo que callarle la boca de una manera u otra porque todos se van a dar de cuenta y me van a tumbar el negocio. Y es hora de que dejemos eso. Los mercaderes del reino no son los hijos. Acordémonos que van a haber unos a la izquierda y otros a la derecha. Es tiempo de definirnos. Si tú quieres ser bendecido, ponte a trabajar. Coge una pala, barre un patio. ¿Por qué no te quieres ligar con los del mundo? Porque quieres estar en tu casa como un rey y que todo el mundo te mande ofrenda. Al final, como tienes el evangelio por ganancia, tendrás el infierno por ganancia también. Porque usar el evangelio para comercializar es una ganancia deshonesta. Cuando la Biblia dice que el que trabaje del altar coma del altar, aquí no hay que hacer ninguna fuerza, porque esto no es por fuerza humana, sino por el Espíritu de Dios. Aquí la Biblia dice que Dios le pagará al que trabaje del altar. Pero Pablo decía, yo no voy a usar de esto para hacer agravoso a nadie. Yo tengo 2 manos y trabajo. Cuando Dios lo sacó de completo, Dios lo sacó, pero no te saques tú. No pidas tú ofrenda. No pidas pastor, evangelista. Vas a perder tu alma. Puedes llevar toda la vida, puedes haber nacido en las bancas de la iglesia. Y escucha bien. Así dice el Espíritu Santo. Ten cuidado como uses mi palabra. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Porque yo lo conozco todo, dice el Señor. Y a los que me están escuchando, si su intención no fue en un momento dado que hablaron contra el Señor, sino que identificaron por el mismo Espíritu Santo, sin a lo mejor ustedes conocerlo, algo que se estaba haciendo mal y Dios puso en sus corazones y en su boca señalarlo. Usted no está blasfemando contra el Espíritu Santo. Usted está hablando, como hizo Pablo contra Pedro en Antioquía, que lo reprendió por ser hipócrita. Así que esto es claro. Claro está. Mire bien sus palabras. Pero nunca le adjudique un milagro de Dios al diablo. Nunca diga que una sanidad la hizo Satanás. Eso es una blasfema al Espíritu Santo. O sea, eso es una burla. Eso es un desecho. Eso es que usted no creyó que fue el Espíritu Santo quien permitió esa sanidad. Y los que están llenos del Espíritu Santo y tienen dones, como dije ahorita, cuide su salvación con temor y temblor. Congréguese, sujétese a un pastor,
baje esos aires de grandeza, de que usted hace esto y que Dios lo usa y que aquello y lo otro. Aquí la gloria es de Jesús. Porque según digo una cosa, digo otra. Muchos en aquel día dirán, como le dijo cuando los 70 vinieron, ¿qué le dijeron a Jesús? Maestro, wow, los demonios se nos sujetan, wow, qué bendición. Y él se volvió y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. No os regocijéis cuando los demonios se os sujetan, sino regocijaos cuando vuestro nombre esté escrito en los cielos. Amén. Así que no lo hago en contra de nadie. Esto es un mensaje general. Mírenlo en la paz de Dios que lo estoy predicando. Las circunstancias que nos pasan durante el día son los mejores testimonios vividos. No por vivir, sino vividos. Yo hablo de cosas que yo he vivido. Así que les deseo feliz Navidad. Pásenla bien, pero no baje la guardia. Aquí hay que velar y orar 24/7. Estemos en verano, estemos en invierno, el día de cumpleaños, la boda, el aniversario, lo que sea. Porque no sabemos a qué hora viene el Hijo del Hombre. Permanezcamos con la lámpara llena de aceite, encendida, lleno del fuego del Espíritu Santo, avivándolo como, rogándole a Dios por ese fuego, buscándolo en la palabra y esperando su dirección. Y poco a poco, sin que te des cuenta, el Espíritu Santo te va a hacer crecer y madurar espiritualmente y prepararte para las batallas futuras, porque cada vez que se acerca la venida del Señor, va a ser más fuerte la batalla, porque el enemigo va a correr como río buscando todas las herramientas por matar, robar y destruir a todo el que pueda, y sobre todo a los escogidos y a todo aquel que diga que Jesús es el Señor. Ese es su enemigo número uno, porque acuérdense que Jesús lo mató en la cruz. Satanás no puede decir Jesús me venció en la cruz. Él puede usar un verso bíblico como le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4, pero nunca va a decir Jesucristo me venció. De verdad que Jesucristo me venció en la cruz. Nunca lo va a decir, porque él nunca lo ha aceptado ni lo va a aceptar. Por eso está airado. Dice la Biblia que ha descendido con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Así que abrace al Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, heme aquí, úsame, dirígeme, ayúdame. Y sobre todo, escúchame bien, cuando sientas que tu vida va a ser zarandeada como a trigo, agárrate más del Espíritu Santo y busca más que te llene de fe. No pierdas tu fe en ninguna de las batallas. Mantén tu fe viva para que el Espíritu Santo te dé la victoria y salgas ileso al otro lado. Amén. Así que pidámosle al Espíritu Santo discernimiento de espíritu. O sea, ¿qué está hablando el predicador? El pastor Vito nos dio una enseñanza tremenda y voy a terminar con esto. Un día le dijeron, tú no puedes cantar esa música. Y ya estaba en rap y reggaetón cristiano, en música movida, sobre todo rap de la calle, para los jovencitos, con un mensaje, ¿verdad? Porque los jovencitos de hoy en día, como dije también en un momento dado, mira qué cosa, el diablo, yo vengo dándole duro a Satanás, Señor lo reprenda, por los géneros musicales, Anuel AA, mataron a Yesa, mataron al burro, una gente ahí que lo que hablaban era de pistola, te cojo, te huelo los sesos, hijo de ya tú sabes, mira, tú eres mía, te bajo los pantalones y te pa. O sea, estábamos atacando eso, reprendiéndolo para que no siga contaminando las mentes de más personas, jóvenes y adultos, y presentando una alternativa para los que no quieren todo el tiempo estar alabando a Dios con una alabanza y una adoración, lo cual no es malo porque son dones. ¿Qué pasa? La palabra está en los géneros. Recuerdo que Gigi Ávila decía que donde está la palabra de Dios, en lo que sea que esté, ahí va a provocar algo en la persona. Entonces, cuando vemos toda esta ola de ataque, fíjate que no me atacan por los posts que yo he puesto en contra de esos raperos que hablan malas palabras, sexo, droga y alcohol. Pero cuando puse a Funky, al Zurdo, Redimido como alternativa a la juventud, que yo más de 15 años de convertido, dicho sea de paso, en el 2005,
a través de estos géneros musicales fueron una de las herramientas que Dios utilizó para libertarme de las garras del pecado donde yo vivía. Recuerdo aquel concierto, United Kingdom, donde Vito estaba, Manny Monte, Triple Seven, toda esa gente, VIP, Mazo. Entonces, cuando presento esto como alternativa para los jóvenes, para que más almas se acerquen a la iglesia y vean la iglesia como unas manos amigas, porque déjenme decirle, aquí el crecimiento no lo da Leonel, lo da Dios. Dice que Pablo y Cefa, Pablo y gloria al Señor, Pablo y el otro discípulo, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que iban llevando la palabra, Apolos. Pablo y Apolos no son nada. Gloria al Señor. Si estoy equivocado, pues me corrigen después. Porque Pablo regó, Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Aquí el crecimiento lo da Dios. Y una de las cosas que dijo Jesús es que los dones tienen que ser expuestos, porque si no, el que los esconda y tenga miedo, le van a decir siervo malo y negligente. Entonces, el religioso, como no tiene dones, sino tiene el corazón duro. Por eso yo les pido a Dios, delante de todos ustedes, que rompa los templos y que los haga de nuevo. Como dijo, romperé este templo y lo haré de nuevo, porque el molde no sirve. Y el alfarero construye la vajilla y la pone, pero de momento con el tiempo como que la vajilla está media virada, como que se ve fea, como que se ve toda jugada. Hay que darle contra el suelo y romperla en 1000 cantos y volverla a hacerla de nuevo. Y eso es lo que va a hacer el Señor y eso es lo que yo le pido más. Y si tiene que hacerlo conmigo, que lo haga. Lo importante es que seamos como Jesús. Y cuando expongo estos muchachos como alternativa, mire, el diablo me ha atacado por todos lados. Usted no tiene idea. Dentro, afuera, por todos lados. Pero ¿sabe qué? El Señor me ha hablado unas cosas que las voy a dejar ocultas en mí. Y estoy regocijado por lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de lo que se está dando. Las glorias de Dios. Así que recuérdese, abrace el Espíritu Santo y no tenga miedo. Si usted dice algo que es en contra del predicador como tal y él se enoja y le manda un fuetazo con una palabra de Dios, te diga, Señor, dame fortaleza. Y no deje que esa palabra lo destruya. Al contrario, diga, Señor, yo lo perdono. Si fallé, que me perdone. Siempre una actitud humilde. Que esta maldición que han enviado se convierta en bendición primeramente para ellos y después para mí. Porque Dios no vino a matar y a destruir. Dios vino a salvar. Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Voy a orar. Padre, en esta hora, gracias. Espíritu Santo, yo te pido que las personas que tú traigas, Señor Dios mío, que estén enfermas en esta hora, que a través de tu Espíritu Santo tú le des salud. Que todo aquel que esté encadenado, atado, endemoniado, poseído, que esté turbado, confundido por las malicias en los aires, que tu palabra, Dios mío, a través de esta predicación, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, los hagan libres y le den paz. Bendice a las multitudes, bendice a los familiares, bendice a las naciones y derrama tu poder más y más. Gracias por la revelación. Gracias, Dios mío. Y te pido que a todos los predicadores que estén enojados porque tú hayas hablado en boca de otras personas para corregirlos como hiciste con Pablo contra Pedro. Que le quites esas maldiciones y esas malas costumbres de usar versos bíblicos para tirarlos en indirecta con el motivo de que algo le pase a su enemigo. Lo cual no tenemos enemigo carnal, porque no tenemos enemigo a no ser por la enseñanza, como dijo Pablo. Me he hecho enemigo de vosotros por decirlo la verdad liberta. Nuestro enemigo
que es el enemigo de las almas, es el diablo. Tu Espíritu Santo, Jehová, lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque también tenemos que entender que por encima de él estás tú. A ti damos la gloria, toda honra y tu bendición sean todo esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que hayas hecho y lo que harás. Amén, amén.